Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cosechas y Negocios. Hoy estoy solo, le mandamos un saludo muy grande a Cristian Mira, que hoy no pudo estar. Hablando de saludos, antes que me olvide, un beso muy grande a Santino y a Franchuli, que cumplió el lunes pasado, que nos sigue de muy chiquito, cumplió 4 años y nos sigue, así que nobleza obliga. Vamos derecho al programa. Hoy tenemos un programa diversificado. Vamos a hablar de negocios internacionales, de agronegocios, del Mercosur, que este año cumple 20 años y merece un homenaje, y también de la industria naval. Primero, para hablar del Mercosur, decíamos, cumple 20 años y necesita un homenaje que realmente no suele verse a menudo, sobre todo en la prensa, pero no necesariamente en los medios de comunicación. Tampoco se nota mucho Mercosur o espíritu del Mercosur en funcionarios y en legisladores. Y es un tema importante porque se han hecho avances significativos en la institucionalización del bloque, en este acuerdo que nació como un acuerdo pensado como unión aduanera, como un acuerdo comercial, y fue evolucionando, y hoy tal vez lo que menos se nota o se palpa en la realidad es este acuerdo comercial, y hay mucha integración y diálogo político y cooperación y demás. Es un tema importante porque hoy la Argentina negocia acceso a mercados como Mercosur, como bloque, y Brasil no es el mismo Brasil de hace 20 años, ¿no? Es un Brasil totalmente diferente, y en el Concierto de Naciones ha ganado lugares, con lo cual eso ayuda, atracciona a la Argentina, que tiene que también ver un poco su complejo de inferioridad, como vamos a charlar con el invitado de este tema. Después, por el lado de la industria naval, que es el tema que vamos a tocar hoy, está muy vinculado a las necesidades o a las carencias de transporte en la Argentina. La Argentina tiene una red vial de 500.000 kilómetros, de los cuales solo el 14% está pavimentado y tiene una antigüedad de entre 25 y 30 años. En lo que es sistema ferroviario, de los 44.000 kilómetros que había en 1957, a 100 años de la creación del ferrocarril, hoy apenas llegan a los 29.000 kilómetros. Y en el tema de transporte fluvial tenemos el cuarto sistema hidroviario más largo del mundo, 3.300 kilómetros de longitud en la hidrovía Paraná-Paraguay, y apenas el 1% de las toneladas que mueve la Argentina por año se operan en vía fluvial. Con lo cual el transporte necesita una planificación, necesita de alguna manera que alguien lo piense a nivel estratégico, y uno de los actores fundamentales es la industria naval, para aprovechar en este caso la vía fluvial, ¿no? Que está muy olvidada. La Argentina tuvo en su momento la cuarta o quinta flota más importante del mundo y hoy realmente está en un estado lamentable, sin ir más lejos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. El primer invitado va a ser Raúl Ochoa, consultor especialista en lo que es agronegocios, pero también lo que es integración en el Mercosur, por supuesto, y en internacionalización de negocios. Y después vamos a hablar con Miguel Álvarez, secretario ejecutivo de la Cámara Santafesina de la Industria Naval. Hacemos un pequeño corte, ya volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Raúl Ochoa. Raúl, buenas noches, gracias por venir al programa. Buenas noches, Emiliano. ¿Qué tal? Raúl, la primera pregunta que te quiero hacer está vinculada a estos 20 años del Mercosur. ¿Cómo ves vos la evolución de ese 1991 y ese momento político, no solamente en el Mercosur, sino en el mundo, momento político, económico, y cómo fue cambiando, cómo evolucionó hasta el presente? 20 años después, novela de Alejandro Dumas. Por cambiado entregas, mucho. Es un folletín. Sí, era la saga de los tres mosqueteros. Uno podría decir que, si uno mira aquella época, 90-91, yo era subsecretario de Comercio justamente, una de las cosas que cambió es, por ejemplo, los objetivos que tenían para Brasil. Para Brasil en aquel momento Celso Morín era el director de integración de la Cancillería brasileña. Para ellos era la seguridad alimentaria uno de los puntos significativos de ese acuerdo. El otro, sin duda... Seguridad alimentaria, perdóname Raúl, lo entendemos como asegurarse el abastecimiento de alimentos. Exactamente, o sea, hace 20 años atrás, para Brasil, aparte del tema del trigo, el tema cárnico, el tema vegetales, frutas y otros era realmente muy importante. Por eso ha cambiado mucho. Hoy Brasil es la segunda potencia productora exportadora mundial en la parte agrícola. Y por otro lado, claramente la intención de ambos era lograr romper con toda una historia de enfrentamientos de todo tipo, por supuesto, pero que en la parte económica comercial llevaban a un encierro. Ambos países eran muy cerrados y por otro lado, a pesar de estar como vecinos, la relación era escasa o nula.
Mucho ha cambiado en 20 años. Si uno lo tiene que resumir, lo primero es la cantidad no solamente de comercio, que en definitiva es un elemento para medir, pero el otro es la cantidad de inversiones cruzadas que hay entre ambos países. O sea, hoy es muy común el tema de empresas brasileñas y argentinas, y en menor medida, pero también hay empresas argentinas ubicadas en territorio brasileño. Es más, hay sectores que se han integrado y donde hay un profundo tema de complementación, que podríamos llamarlo todo lo que se refiere a la parte agrícola. O sea, la Argentina en una cantidad de temas tiene mejor relación rendimientos con respecto a costos-beneficios. Hizo una transferencia de tecnología. Y hay una transferencia de tecnología permanente y muy, muy importante. Y esto nos ayuda porque, en definitiva, en este mundo que ya ha cambiado, esto yo lo defino siempre a mis alumnos, esto no es una época de cambio, es un cambio de época. Este mundo que estamos viviendo, Emiliano, no tiene nada que ver con el mundo precrisis financiera. Y las cosas se van a ir sucediendo cada vez más rápido. Uno de los temas justamente es que esta región, fundamentalmente Argentina-Brasil, pero no solamente Argentina-Brasil, Paraguay y Uruguay, conforman, digamos así, una gran reserva desde el punto de vista de tierra y agua y de condiciones excepcionales desde el punto de vista agrícola-ganadero. Y este potencial es una de las cosas que poco se veía en los años 90. Es un tema, diría, de 10 o quizás un poco menos de 10 años. Sí, la revolución, incluso por mencionar la soja solamente. Solamente es un tema del año 1994-95 claro, en la región, y el impacto brutal de su crecimiento es más de la década pasada. Ahora, Raúl, corregime si me equivoco, pero en los 90 o a principios de los 90, tal vez la visión que existía en el Mercosur era que rebajando los aranceles, desregulando o privatizando, tal vez el libre mercado iba a contribuir al desarrollo económico y tal vez social de los países, y es una visión que hoy Brasil, sobre todo Argentina, pero bueno, Brasil también la descartaron por completo y creen en un Estado que tiene que resolver los problemas sociales y controlar, no sé si controlar la palabra. Ahí hay como dos visiones. La visión que teníamos quienes negociamos y teníamos una visión política técnica del tema, era que el intento, y así se hizo, de una desgravación lineal, general, automática de los aranceles, venía a romper con más de 20 años de negociaciones, primero en ALAC y después en ALADI, sí, que realmente se avanzaba muy poco porque era bilateral. Bilateral completamente, y era, te doy este poquito y recibo esto. No, esa era una visión. La otra visión es que, por supuesto, estamos en una etapa en el mundo donde por un lado estaba todo el proceso europeo avanzando y muy fuerte, ya conocíamos el tema de la idea norteamericana con México, sí, con Canadá, que ya había avanzado, o sea, lo que después se llamó el NAFTA, y la sensación de que el mundo iba hacia un mayor grado de apertura, no solo comercial, sino en lo financiero, en el tema del campo de la participación del sector privado, inclusive en el sector público, que de ahí las privatizaciones, concesiones, permisos, etcétera, etcétera. Hoy la visión ha cambiado, porque desde el 90 a la fecha uno puede reconocer no menos de 15 crisis con nombre y apellido, sí, o sea, en el transcurso de 20 años. Por eso digo que esto es un cambio de época. ¿Por qué? Porque tuvimos la crisis del 91-92 con la libra esterlina, o sea, Soros versus el Banco de Inglaterra, ganó Soros por nocaut. Después, en el año 94, fines del 94, el tequila, después el año 97-98 Rusia, después el 98 la crisis asiática, después la 99 la crisis brasileña, después del 99 al 2001 la larga crisis argentina, y cuando parecía que el mundo se llegaba a estabilizar, viene en el 2008 esta crisis que abarca, sí, otra que 15. Sí, es global. Es global, con todas las consecuencias que ello tiene. Quiere decir que esto, primero, lejos del tema del consenso de Washington, marca por un lado la importancia del rol del Estado desde el punto de vista de nivelar la cancha. Y entonces, en el caso de esta alianza regional, el rol del Estado también es fuerte, y se nota el cambio de actitud
con distintos matices, por supuesto. En el caso brasileño, en realidad no es un cambio de matices demasiado significativo, porque la presencia de Estado fue siempre. Poca gente recuerda, en 1950, 1980, Brasil fue uno de los 13 casos exitosos de crecimiento acumulativo durante más de 30 años al 7% anual, que son muy pocos países en el mundo. Y eso tenía una presencia del Estado muy importante, con gobiernos civiles y militares, porque eso coincide con el gobierno militar brasileño. La historia argentina es un poco distinta, es con mucho más valles y picos. Raúl, el Mercosur avanzó muchísimo. Bueno, el último gran avance público tal vez fue el nombramiento de Samuel Pinheiro Guimarães en diciembre como alto representante general del Mercosur, una personalidad, digamos, con una trayectoria importante, importantísima, secretario de Acción Estratégica de Lula. Eso hace que el Mercosur, digamos, crezca, madure y pueda pensar en, bueno, hacia este camino es el que vamos a recorrer en los próximos años, ¿no? Digamos, tenemos ya instituciones fuertes como el Parlamento, en la justicia también, tenemos este alto representante. ¿Por dónde ves que camina o por dónde ves que tiene que caminar el Mercosur en los próximos 5 a 10 años? La primera cosa es coordinar cada vez más las acciones en el campo internacional, porque se vienen momentos cada vez más difíciles. Y es inconcebible no trabajar en forma conjunta, por ejemplo en el G20, para decir una cosa así, o se sigue avanzando la ronda Doha, seguiremos, tenemos que estar, digamos, ir hacia ese tipo de negociaciones con una agenda propia del Mercosur. Esto es muy importante. La otra cuestión tiene que ver con, digamos, profundizaciones de hacer sentir que realmente el Mercosur es de todos. Y esto me refiero que con mucho atraso empezó a funcionar el fondo... El FOSEM. El FOSEM. Fondo de Convergencia Estructural. Exacto. Y eso es clave, porque realmente para los países más pequeños el Mercosur era simplemente un tema de pérdida. Cuando en realidad los casos de integración conocidos, los pequeños no fueron perdidosos, todo lo contrario, inclusive los que entraron más tarde. Pero eso me parece que es el camino. O sea, en un mundo con gran incertidumbre y con peligros en la esquina, o en cada esquina, o a la vuelta de la esquina, el tema regional tiene una importancia crucial, aún para equivocarse juntos. Yo siempre digo esto: si lo acertamos, mejor, pero lo peor que nos puede pasar es trabajar cada uno por su lado cuando nos rodean tantos peligros. Raúl Ochoa, muchísimas gracias por venir al programa. Vamos a un corte, enseguida volvemos con Miguel Álvarez.